Bienvenidos a todas y todos a este espacio de presentación donde diferentes profesionales del campo de las ciencias de la educación con distintas trayectorias académicas y profesionales nos reunimos para analizar un tema de investigación particular, las primeras inserciones laborales de los egresados de la carrera Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades UNCA, desarrollado durante el periodo 2018, 2019 y 2020. Antes de comenzar, agradecemos a las autoridades presentes en este recinto, a la decana de la Facultad de Humanidades, licenciada Lilia Exeni, al vicedecano de la Facultad de Humanidades, licenciado Miguel Ángel Márquez, al secretario académico de la Facultad de Humanidades, profesor Román Gordillo, al director de publicaciones, magíster Leandro Arce, y a la secretaria de Vinculación y Extensión, licenciada Mariela Pistarelli. Para comenzar con este conversatorio, nos parece importante hacer alusión al interés por la temática, la inserción laboral de los egresados del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades UNCA, que tuvo su punto de origen en una línea de investigación anterior por este equipo y que estuvo orientada a la indagación del currículum. Allí detectamos que existían ciertas ausencias que se presentan en los planes de estudio y debido a que nuestros egresados se insertan en ámbitos laborales diversos, nos pareció enriquecedor acercarnos a ellos, conocer estos espacios y aportar información útil para revisar los currículums universitarios. Esta investigación estuvo orientada a conocer cualitativa y cuantitativamente la situación laboral de los egresados, sus primeros desempeños laborales en distintas instituciones educativas de la provincia de Catamarca, y por último, acercarnos a los sentidos y significados que los egresados le otorgan a su práctica profesional. Por consiguiente, cobró importancia para nuestro análisis las variables del espacio, tiempo, recursos materiales, características del campo laboral, posibilidades de actualización, así como también el dispositivo de formación. En otras palabras, los elementos que el egresado considera como fortalezas y obstáculos para su desempeño laboral y profesional. En lo que respecta a la metodología de la investigación, se optó por un abordaje convergente y multireferencial que nos permitió explorar las primeras experiencias profesionales de los graduados, teniendo en cuenta el carácter socialmente situado, analizando las relaciones entre los actores, estrategias y contexto. Las técnicas de recolección de datos que utilizamos fueron la observación documental, principalmente para el análisis cuantitativo de la cantidad de graduados, graduados en ejercicios de profesión, graduados desempleados, horas de trabajo, entre otros datos de interés, mientras que para el análisis cualitativo se procedió a efectuar entrevistas semiestructuradas, observación de clases y relatos de experiencias. Para la selección de los casos, cabe aclarar que la misma no fue aleatoria, sino que se apeló a lo que se denomina los casos que llegan a la mano del investigador, debido a que muchos graduados ya no están en la universidad y ante las cuales se carece de un registro de contacto. Para ello, se tomó como criterios de selección egresados comprendidos en el periodo 2014-2018, con actividad docente en los niveles secundario y superior y en instituciones de gestión pública y privada. También se consideró la posibilidad de que el informante hubiera ingresado a la vida laboral, aunque actualmente estuviese sin desempeño institucional. Por último, se destaca que la elección de este periodo comprendió el tiempo en el cual se recibieron los primeros docentes de la carrera hasta ese momento, ya que los primeros egresados del Plan 2011 del Profesorado de Ciencias de la Educación podían graduarse a partir de fines del 2014. En concordancia con lo expuesto, la investigación realizada se organizó en diferentes momentos. El primer momento estuvo centrado en la búsqueda de datos de la población elegida y su sistematización. El segundo momento consistió en la determinación de la muestra, esto es, un tratamiento estadístico y diseño de instrumentos de indagación. El tercer momento comprendió la selección de casos de estudio conforme a los criterios elegidos y el diseño de instrumentos para la indagación en profundidad de dichos casos. El cuarto momento contempló el trabajo de campo. El quinto momento ya atendió a la producción académica, donde se elaboraron informes parciales y finales de investigación. Por último, el sexto momento culminó en la publicación del libro por el cual hoy estamos reunidos.
Cabe resaltar que este libro se encuentra organizado en 4 capítulos, que corresponden al trabajo realizado por cada subgrupo del proyecto de investigación y que reúne los aportes de las producciones a lo largo del año 2018, 2019 y 2020. Este aspecto no es menor, en tanto cada grupo focalizó en elementos diferentes en relación a los egresados del profesorado en Ciencias de la Educación. Es por ello que en esta instancia pensamos en un conversatorio como una guía para desandar, para conversar y para dar a conocer las aproximaciones y reflexiones que surgieron dentro de cada subgrupo. Ahora sí, nos toca presentar el primer subgrupo. Perdón, antes, unas palabras de la profe. Bueno. Directora del proyecto, bueno, Olga. Aquí, por elección de mis queridos compañeros, he sido elegida directora de este libro, que considero que es muy valioso, nada más que nada menos por los egresados de nuestra carrera. Esta carrera que tiene tanto amplio campo de profesionalismo, de actitudes que debemos formar a partir de la formación que tenemos. Es así como no quiero perder el tiempo en darle espacio a nuestros queridos profesores que están ansiosos de explicar su trabajo. Yo lo único que quiero agradecer es a mis compañeros especialmente, a todos y a cada uno, el esfuerzo que han realizado. Quiero dedicarle un espacio especial a la decana, acá al profesor, que nos ha dado toda la colaboración sin medida. El profesor Arce fue un gran bastión en este trabajo. A la profesora Mariela, que nos ayudó muchísimo en las orientaciones para poder dar continuidad a esta presentación. Les agradezco a todos. La experiencia de cada uno de ustedes es una experiencia valiosa. Y aquí encontramos gente muy valiosa para seguir trabajando. Como así, también vamos a seguir trabajando. Ahora tenemos un proyecto que ya lo va a contar la profesora Leticia, que vamos haciendo un lindo recorrido. Ahora dejo al primer grupo para que pueda expresar lo suyo. Bien, invitamos al primer subgrupo, conformado por la profesora Paola Ariza, la profesora Jimena Massa y la estudiante Florencia Crom, quienes analizarán 2 casos, uno de un docente de nivel secundario y otro de nivel superior. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero en realidad habíamos preparado unas preguntas. Yo las voy a hacer en nivel general y bueno, ya los profes las van a responder en un solo momento, digamos, ¿no? Tenemos la primera pregunta, que es, a partir de los encuentros con los docentes y estudiantes observados, ¿cuáles fueron estos significados y sentidos que los docentes le otorgaron a sus primeros desempeños profesionales en la institución? En segundo lugar, en relación al vínculo del docente Nobel con el estudiante, el conocimiento y la institución laboral, ¿pudieron identificar y referenciar las dificultades y obstáculos que debió sortear él o la profesora en el momento de concretar sus prácticas? ¿De qué modo se resuelven estas situaciones? Y por último, teniendo presente el marco institucional, ¿cuáles son las medidas que los docentes Nobel deben desarrollar para dar continuidad y permanencia a sus espacios laborales? ¿Qué percepciones construyen sobre su propio camino formativo como profesional docente? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una breve reseña de lo que ha sido nuestro trabajo de investigación y observación a través también de entrevistas, de los datos que se obtuvieron. En este caso yo voy a hablar del docente que se desempeña a nivel secundario y de acuerdo a los datos que consideramos relevantes, se obtuvieron resultados muy llamativos, ¿no? En cuanto a la inserción laboral en el campo, se puede decir que el docente se encontraba muy solitario dentro de la institución escolar. Él planteaba que no realizaba trabajo, por ejemplo, de articulación con algunas otras materias, como así también que no participaba de proyectos de investigación, perdón. Decía esto debido a que, según la resolución ministerial, solo pueden acceder a estos proyectos, a participar de estos proyectos, aquellos docentes que tengan una carga horaria menor a 16 horas. Bueno, en este caso es muy notable la indisciplina por parte de los chicos, también teniendo en cuenta el nivel
y también la cuestión socioeconómica donde se encuentra la institución escolar. Bueno, también pudimos observar la falta de acompañamiento por parte de la institución y de algunos organismos ministeriales que no brindaron estrategias de acompañamiento para con el docente y aquellas estrategias que ayuden en esta situación, como ya les mencioné anteriormente, socioeconómica, y como así también el tema de la familia, que no se encuentra muy presente en esta situación de acompañamiento con los alumnos. Se podría decir, como conclusión, de una manera un poco más subjetiva, que el docente se encontraba un poco agobiado por la situación y por tener que trabajar en este tipo de contextos que son tan particulares. No obstante, el docente plantea o se muestra con una actitud más bien, una buena actitud de respeto, de acompañamiento con los chicos, a pesar de tener que trabajar en este tipo de situaciones. Bueno, ese es el sentido que nosotros encontramos y los significados que el docente le otorga a su práctica a la hora de insertarse en el campo laboral, que quizás cuesta desde un comienzo, lo digo también desde mi perspectiva, ya que soy docente Nobel, y también me pareció importante para mí en esta situación de poder ver esto desde la perspectiva de otros docentes y cómo lo vivieron ellos también. ¿Sí? Bueno, sí, gracias. Bueno, retomando la segunda experiencia en cuanto a las entrevistas y observaciones de clase realizadas a una docente de nivel superior no universitario que llevaba a cabo la materia de didáctica específica en un profesorado de química. En cuanto a la tercera pregunta que planteaba el compañero Pablo, ella expresaba la necesidad en cuanto al marco institucional, en cuanto a sus requerimientos, tanto explícitos como implícitos en su desarrollo profesional, la necesidad de plantear una constante formación docente en donde se presentaba la cuestión de una constante capacidad, ¿sí? Una capacitación en cuanto a lo que sería el desarrollo no tan solo de asistencia a jornadas y congresos, sino también la construcción de conocimientos a través de las exposiciones en las mismas asistencias, jornadas y congresos, construcciones de proyectos interdisciplinares con otros compañeros y también emprender proyectos de investigación junto con prácticas extensionistas que permitan así a las instituciones de nivel superior generar unas vinculaciones con el campo social de su contexto. En este sentido, tenemos que recordar las palabras de Pérez Gómez, que dirá que las instituciones educativas se presentan en una especie de omnipresencia ideológica que atraviesa las prácticas docentes a tal forma que muchas veces no se presenta el requerimiento de forma explícita, sino en sutilezas del cotidiano institucional, tanto en los pasillos de la institución que alberga el docente, como también en las propias discusiones con sus colegas. En este sentido, considerando también el contexto que actualmente estamos atravesando en términos de pandemia y crisis sociales, económicas, políticas y culturales, la necesidad de la formación docente se ahondó a tal punto que no tan solo se tuvo que equipar de herramientas en cuanto a las nuevas tecnologías de información y comunicación, sino también la necesidad de plantear la importancia de darle un sentido pedagógico a estas herramientas, ¿sí? Para que sea productora de prácticas significativas para los estudiantes. Nada más. A mí me corresponde poder hacer una breve reseña en cuanto a una de las preguntas que aquí Pablo mencionó, que tiene que ver con las contradicciones o las dificultades, los obstáculos que los docentes deben sortear, ¿sí? en su práctica, en su ejercicio, en estos primeros desempeños profesionales de los docentes nobles, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, en este sentido hemos observado una fuerte contradicción entre las dos instituciones. La primera institución de gestión pública,
de nivel secundario y la segunda institución de gestión privada de nivel superior. La institución primera de nivel secundario, hemos podido observar cómo el docente trabaja en una condición de, podríamos decir, en solitario, necesitando siempre, en este caso, del acompañamiento, de la posibilidad de articular con otros espacios curriculares, con otros docentes, y cómo se encuentra solo en su ejercicio, ¿no? Por otro lado, la necesidad frente a dar respuestas a todas las problemáticas que se presentan de indisciplina típicas, en este caso particular de un conjunto de adolescentes, no poder responder, no poder dar una orientación, un sentido lo más adecuado o pertinente posible a esas circunstancias, ¿no? A esos contextos de dificultad. Entonces, el profesor, frente a esto y frente a la instancia de evaluación, no sabe cómo evaluar, no sabe cómo desarrollar concretamente darle digamos así, una concreción al vínculo pedagógico con el estudiante, con el conocimiento, con la institución concretamente. Frente a esto, él responde, una de las respuestas que dio concreta fue a la entrevista que le hicimos, y uno va trabajando como puede. Uno va adecuándose a las circunstancias, vamos probando lo que ocurre, lo que puede surgir en el momento, se va probando, uno se va adecuando a la situación. Esto no está mal, no está bien, pero sí queremos replantear acá cómo el docente frente a un escollo trata de resolver, como ya lo ha planteado Jimena, desde el vínculo afectivo, o de llegar, de alguna manera, a significar, desde un punto de vista empático, podríamos decir, con sus estudiantes, ya que los chicos pertenecen a un nivel socioeconómico, cultural, difícil, ¿sí? De bajos recursos. Entonces esto lo obliga de alguna manera al docente a tener esa empatía con los estudiantes. Por otro lado, la docente del nivel superior, lo veíamos mucho a esto tratando de vincularlo con la obra de Foucault, cuando habla de vigilar y castigar, porque realmente veíamos cómo se siente ella misma controlada, ¿no? En un control incesante por las autoridades de la institución. Una de las respuestas que ella dio, dijo, bueno, estoy atravesada por la evaluación. Constantemente me siento evaluada, en donde ella sí está de alguna manera, se podría decir, como una máscara acompañada por la institución, pero en realidad está controlada por la institución, porque esto le quita autonomía y la posibilidad de creatividad en el desarrollo de sus clases. Entonces, es importante desde nuestra profesión como miembros del Departamento en Ciencias de la Educación, poder revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica de los docentes, de los futuros docentes en las instituciones educativas de nivel secundario, fundamentalmente, y ver también cómo podemos trabajar de una manera más articulada con las instituciones de gestión de nivel superior, fundamentalmente, más allá que sean de gestión privada o de gestión pública, en fin, ¿no? Entonces, ver otras maneras de poder trabajar y que no hay una prescripción de cómo ellos pueden resolver estos escollos y dificultades, sino que ellos mismos van adecuándose a las circunstancias, a cada situación que se presentan desde sus saberes y desde sus experiencias que han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. El segundo grupo, que es conformado por la profesora Olga Arias, Janet Manza y Nancy, en donde podemos compartir también su trabajo. Las investigadoras se focalizaron en 2 graduados, uno correspondiente a un cargo de gestión en una institución
privada y el segundo un docente de nivel secundario de gestión pública. Las preguntas orientaban un poco este debate, y que bueno, vamos a tratar de hacerlas un poco más rápido por el tiempo. Era si consideraban oportuno darle valor a estos desempeños diversos de los egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación, según los ámbitos y niveles educativos, porque también el recorte fue en relación a eso, atendiendo a los niveles, a los desempeños variados que tenían estos egresados en el periodo que ya antes mencionamos. En segundo lugar, si podrían comentarnos cómo se realizó el trabajo de investigación desde su grupo y cuáles consideran que fueron esos resultados o discusiones más significativas obtenidas en el trabajo de campo. Bueno, como el tema es dialogando sobre las experiencias en el ámbito laboral con los egresados de la carrera de profesorado en Ciencia de la Educación, nos resulta pertinente dotar que esta carrera de Ciencias de la Educación tiene un amplio campo de laboral. Desde la profesión docente, desde el ámbito ministerial, desde el campo del asesoramiento pedagógico, como coordinadores de área, como acompañantes en la tarea del docente. Este trabajo que hemos compartido con Nancy y Janet es muy valioso en cuanto hubo dos actores en diferentes situaciones. Un actor era secretario académico de un colegio privado, de los cuales Nancy sostuvo un trabajo muy sostenido en cuanto participé de la entrevista al representante legal, porque así era el trámite que había que seguir. Compartí con él, de los cuales él daba las instrucciones en cuanto a bajada de información de lo que debiera de hacer el asesor pedagógico. El asesor pedagógico era un asesor pedagógico de nuestra universidad, de nuestra facultad, de los cuales tenía muy pocos años en su ámbito laboral, de los cuales se veía con importantes interferencias en cuanto al campo de trabajo. Ser secretario académico tiene que conocer un ámbito muy amplio en el campo educativo y la comunidad educativa. En cambio, Janet hizo una entrevista a un profesor del nivel secundario, donde muestra el profesor del nivel secundario a través de la entrevista las series de limitaciones a favor y en contra del proceso que lleva el nivel secundario, en cuanto a la metodología, en cuanto a la evaluación, en cuanto a saber llevar a esta juventud o a esta adolescencia con una problemática específica. Las dejo a los profesores para que den continuidad. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a ser breve, en realidad quisiera contar todo lo que fue el proceso de investigación, pero bueno, comentarles simplemente que los docentes que nosotros hemos entrevistado y hemos observado han planteado y nos han hecho reflexionar, ¿sí? Y nos han brindado muchos aportes acerca de sus primeras inserciones del campo laboral, de la docencia, con dos realidades totalmente distintas, como decía la profe Olga, con dos funciones diferentes, pero que consideramos con Nancy que han planteado problemáticas en común, ¿no? En este sentido, destacamos que esto nos sirvió y sirve como un aporte muy importante para pensar no solamente diferentes cuestiones que pueden estar ocurriendo en los docentes que ya se encuentran insertos en el campo, sino también para aquellos que aún no lo han hecho o no han tenido la posibilidad de acceder, ¿no?, a la docencia. Bueno, entre todas las cuestiones que se han expresado, nos pareció muy importante retomar esto de las primeras reflexiones, ¿sí?, o lo que significó para ellos la formación inicial recibida, y en este sentido hemos notado una diferencia en cuanto a
que en la docente de nivel medio, por ejemplo, ella es de una formación, ella es recibida de profesorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, con lo cual esta formación ella considera que le ha generado otro tipo de posibilidades laborales que no las identificamos de igual manera con el docente que es egresado en Ciencias de la Educación, ¿sí? En este sentido, son diferentes los planteos, son por supuesto diferentes las miradas, y en el caso de nivel medio, ya como lo expusieron los demás compañeros, esta diversidad de problemáticas, de cuestiones que necesariamente necesitan ampliar un poco la formación para poder resolver, ¿no?, estas cuestiones económicas, sociales, culturales que atraviesa la educación secundaria. Y en nuestro caso hemos analizado esto desde aportes teóricos, por ejemplo de Sandra Carli, mirando lo que es la educación secundaria hoy, y que nos permitan como generar reflexiones y ampliar un poco esta problemática. Bueno, no sé, Nancy, ¿vos quieres agregar un poco más? Bueno, vamos intercambiando. Buenas tardes a todos. Bueno, continuando con lo que les venía comentando la profe Yaney y la profe Olguita, hemos trabajado con dos docentes de nivel secundario y de nivel superior, ambos en su momento de trabajo de campo, hemos notado que tenían diferentes cargos. Con respecto a las entrevistas que hemos trabajado con ellos, queremos como hacer, digamos, este punto de anclaje. ¿En qué sentido? Fue una entrevista común para ambos docentes, pero que cuando tuvimos que volver a las entrevistas, escuchar lo que ellos nos planteaban y sus reflexiones, más allá de que eran las mismas preguntas, los mismos interrogantes, las posturas, las reflexiones y las miradas de los espacios curriculares, las reflexiones en torno a la práctica docente, en torno al cursado, en torno a cómo ellos han accedido a sus primeras inserciones laborales, fueron totalmente diferentes entre ambos. Como así también cuando quisimos comunicar los resultados con las profes, hemos decidido, digamos, más allá de que fueron dos docentes diferentes, tratar de encontrar, digamos, esos puntos que los convergen, las tensiones, y poder reflexionar en base a esas dicotomías que se presentaban, más allá de que tenían un punto común. Ambos docentes nos planteaban estas cuestiones del acompañamiento, del poder ser contenidos durante el trance o durante el periodo de la formación, pero que no solamente estaba marcado en el final del cursado o una vez ya recibido, sino que ellos nos planteaban un acompañamiento, digamos, posterior a su egreso, digamos, porque marcaban esta cuestión de que muchas veces el trance lo vivían, digamos, ellos tomaban la palabra de solitario. Entonces, digamos, como ese punto de acompañamiento, de guía de contención, lo hemos notado en ambos docentes, más allá que lo que tiene que ver con los aspectos académicos, su posición en torno a los contenidos, de su formación, ambos, digamos, hay un punto común de la buena base en formación general de la carrera. Bueno, para finalizar, contarles que todos estos aportes que hemos recibido de ambos docentes nos han permitido hacer como un paréntesis ahí de lo que nosotros hemos considerado que es importante, tanto en uno como otros casos, el tema de la formación permanente, ¿no? Que ambos docentes expresan esta importancia de que no todo se agota y termina en la formación recibida, sea profesorado en filosofía y ciencias, sea ciencias, y esto de que eso abre otras posibilidades también laborales, la capacitación, la actualización permanente de los contenidos y estar formándose constantemente en la especificidad, ¿no? Gracias. Bueno, para dar finalización a este breve exposición,
haciendo un análisis a lo que exponen las compañeras, ustedes ven que una compañera hace una entrevista a nivel de colegio privado y otra hace un nivel de escuela estatal. Y ahí vimos lo que es la diferencia de una escuela estatal a una escuela privada. El acompañamiento y el seguimiento y la permanente, a veces llega hasta un hostigamiento a nivel privado. Y eso produce un cambio total en las actitudes del profesional. Yo no sé si el profesional que trabaja en un colegio privado se siente mejor o peor, pero que se siente más acompañado, se siente más acompañado. Y se siente más acompañado porque hemos visto en este transitar de este profesional que le brindan información y capacitación permanente. Entonces, esto lo hace realmente enriquecer a su labor y a su rol como docente de ese colegio. Bueno, esto nada más. Ahora es el turno del tercer grupo, ¿sí? Conformado por Delicia Valdés, y bueno, quienes vienen hablando hasta el momento, Sol González y Pablo Parra. Y bueno, en este caso, las y el expositor se focalizaron en 3 casos para su análisis. Uno correspondiente a una graduada inserta en acciones de investigación, otro una docente de nivel secundario de la capital de Catamarca, y por último, un docente de nivel superior del interior de la provincia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Bueno, en primer lugar, yo quisiera hacer una breve referencia desde el marco teórico, desde el que nosotros hemos trabajado. Hemos trabajado el campo ocupacional o de empleabilidad del egresado en ciencias de la educación como un campo relacional, en donde se establecen múltiples relaciones, en donde es un campo complejo, amplio y de alguna manera impreciso desde el punto de vista epistemológico. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros egresados, a la hora de insertarse en el campo laboral de la ciencia, en el campo laboral, tienen que disputar espacios con otras profesiones, con otros profesionales de otras disciplinas, en donde los contornos epistemológicos de nuestro campo no están claramente definidos. Entonces, a la hora de decidir, por ejemplo, en una asamblea entre un profesor de historia, un profesor de formación ética y ciudadana, un profesor de filosofía, un profesor de ciencias, nos encontramos con dificultades porque se presenta cierta imprecisión en la delimitación epistemológica del campo social, del campo epistemológico de las ciencias de la educación. En segundo término, quisiera expresar también la idea que atraviesa un poco teóricamente el trabajo, de que no todos los egresados que de la carrera egresan en las mismas condiciones. No quiero decir con esto que por el promedio, por la cantidad de años de estudio que demanda la carrera, no. Estoy hablando de a los alumnos que lograron a lo largo de su trayectoria escolar, de su trayectoria académica, insertarse en la vida universitaria en las diferentes actividades que como alumnos pueden participar. Estas actividades de extensión, participación en equipos de investigación como alumnos, participación como ayudantes de alumnos de algunas cátedras, les da un margen de diferencia con aquellos alumnos que solamente han cursado y han rendido las materias y se han recibido. Todos tienen el mismo título, pero aquel alumno que se ha formado también en investigación, que también ha hecho extensión junto con sus docentes, que también ha integrado equipos de cátedra, tiene una diferencia fundamental a la hora de acceder al mercado de trabajo, porque muchas veces cuando siendo estudiante integran equipos de investigación y continúan
la carrera de investigadores junto con sus profesores en la universidad. Y siendo ayudante de alumnos, cuando se reciben, pueden continuar la carrera docente en la universidad como ayudantes diplomados. Entonces, vuelvo a insistir, la trayectoria académica de los dos se reciben con el mismo título, pero digo, la trayectoria académica de los estudiantes también incide en las posibilidades de acceso a diferentes espacios de trabajo, que como bien decía la profesora Olguita, el campo de empleabilidad de las ciencias de la educación es muy amplio y no solamente es la docencia, sino que nos desempeñamos en diferentes ámbitos y en diferentes funciones, y creo que como docentes tenemos que seguir insistiendo en que nuestros alumnos participen, se integren en las diferentes actividades que como docentes y la universidad les ofrece para poder participar más activamente en las distintas funciones que la universidad desempeña: docencia, investigación, extensión, vinculación. Así que bueno, esto un poco, el marco teórico es un poco más amplio, basado básicamente en Bourdieu, en Foucault, pensando el campo social de la educación como un campo de relaciones, donde se ponen en relación instituciones, dispositivos, y normativas, reglamentaciones. Bueno, entonces algunos alumnos tardan en algunos casos 5 años, 4 años para conseguir 3 o 4 horas en el nivel secundario, y hay alumnos que apenas se reciben, inmediatamente ingresan a la carrera docente, continúan su carrera como investigadores. Entonces todos se reciben, pero la diferencia está en la trayectoria académica que realizaron los alumnos durante la cursada de la carrera. Nada más. Muchas gracias. Bien, bueno, en mi caso, por ahí lo que quería rescatar eran algunos de los resultados que obtuvimos, ¿sí? Particularmente yo voy a hablar de dos, ¿sí? Que son los criterios de selección que operan a la hora de las normativas y regulaciones que hay tanto en nivel secundario como en nivel superior para estos primeros desempeños, las inserciones laborales de los docentes de ciencias de la educación, como así también, que ya lo desarrolló un poco Delicia, digamos, la formación recibida, ¿no? Pero la formación recibida en dos términos, no solo en esta formación que en el caso de los tres casos, digamos, coincidían, ¿sí? Y valoraban positivamente la formación recibida por el profesorado, ¿sí? Mientras que sí pedían mayor formación, pero que esté vinculada al mundo del trabajo, ¿sí? Esto ya está más bien referido a lo que hace a la tarea docente del día a día, y por ahí en realidad lo que les interesaba a los egresados era que haya una mayor relación, si se quiere, una mayor articulación con el nivel provincial por parte de la universidad, para poder, digamos, ya hacer unas primeras simulaciones, si se quiere, en cómo, digamos, uno va a realizar ciertas tareas que responden a lo burocrático del docente el día de mañana, ¿sí? A lo que este equipo de investigación lo que sostenía, digamos, es que si bien esto era factible, no era lo primordial, porque por los tiempos que se viven, en realidad lo interesante es poder preparar a estos egresados en poder, digamos, sortear con todas estas dificultades en relación a que las normativas se actualizan, ¿sí? En un periodo breve, ¿sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, para el nivel superior, en los últimos 3 años tuvimos 3 disposiciones distintas a la hora de revisar el reglamento, las disposiciones, perdón, para concursar en el nivel superior, ¿sí? Más en periodo de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro, los criterios de selección tan dispares que habían en relación al ingreso al nivel secundario y al nivel superior, ¿sí? En uno de los casos, que era del nivel secundario, la docente, bueno, esto también no me voy a explayar mucho porque ya lo explicó muy bien Deli, por el campo epistémico, ¿sí? Que estamos atravesados por otras disciplinas específicas, digamos, a la hora de pensar la educación, ¿no?
la oferta laboral es muy limitada y muchos de esos espacios son ocupados por docentes de otras áreas, ¿sí? Diferentes de la ciencia de la educación. Mientras que en el nivel superior, si bien hay mayor oferta laboral, la desventaja no está ahí, sino en los criterios para poder ingresar, ¿sí? O para poder evaluar en realidad los antecedentes. Y acá es donde se ve la diferencia que decía Delicia, ¿sí? Las trayectorias académicas en algunos concursos, por ejemplo, son valorados, mientras que en otros no, ¿sí? Entonces ahí, digamos, ¿qué pasaba? Aparecía este malestar de los egresados por no ser valorado toda esta trayectoria que tenían, ¿no? Mientras que en el nivel universitario, por ahí sí se daba esta transición casi directa, entre comillas, como decía Delicia, así de, por ejemplo, una ayudantía alumno, una ayudantía diplomada, debido a que en la universidad los criterios sí contemplaban la formación que este egresado había recibido como estudiante. Por último, para ir cerrando y dejar lugar al otro grupo, sí quería sumar algunos aportes en relación a estos 3 casos que analizamos. En primer lugar, que una de las primeras cuestiones que aparece es la disparidad que hay entre todo aquello que integra a la formación docente y que no tiene que ver solamente con la actividad de ser docente, sino también con estas actividades de extensión, vinculación, investigación, que no se estarían reforzando o que ellos sienten que hay una ausencia en relación a ello. Y a su vez, también esta cuestión del acompañamiento. Los 2 docentes manifestaban que una vez que se desvinculan de la universidad, es decir, que reciben su título, aparece una ausencia de acompañamiento, de actualización, de sentirse parte de un colectivo en particular, que es lo que aparece en el proceso de profesorado en ciencias de educación, sentirse parte de ese colectivo. Una vez cuando reciben el título se sienten desorientados, no acompañados, y esa ausencia termina generando también una falta de un colectivo de actualización, a su vez pensarse en relación a esa formación docente, en relación a las nuevas temáticas que aparecen dentro del profesorado. Otra de las cuestiones que también aparecía tenía que ver con esta disparidad que había en relación a la especificidad y a su vez a la ampliación del campo, que generaba como ciertas líneas desdibujadas en función de la formación, donde el profesional de ciencias de la educación podía enseñar diferentes disciplinas y entonces a dónde aparecía esa especificidad del área y hacia dónde se debía orientar. Había docentes que nos mencionaban como uno necesita trabajar, entonces agarra las primeras horas que tiene o del campo de formación diversa, desde ir a una historia, a una pedagogía y a una didáctica, que posee en su interior como campo disciplinar líneas de investigación diferentes. Entonces, ¿a dónde va orientada esa especificidad del área? Esa fue una de las cuestiones que apareció, y también 2 cuestiones que también tomamos y que nos parecían importantes era la noción de campo cultural y dispositivo pedagógico para pensar en todas esas interrelaciones que se ponen en juego cuando analizamos un plan de estudio y cuando pensamos hacia dónde está abocado el campo, en este caso de inserción laboral de graduado en ciencias de la educación. Bueno, no sé si... Bueno, para terminar, un poco reforzar la idea que expresaba al principio. Creemos que el campo de empleabilidad del egresado en ciencias de la educación es un campo social complejo, amplio, en cierta forma impreciso, y que de alguna manera es un campo de disputas, ¿no? En donde justamente se disputa algo muy importante, que es el trabajo. Todos nuestros egresados, nuestros graduados, vuelvo a decir, egresan en diferentes condiciones, y recuerdo algunas entrevistas que se hicieron al principio en donde algunos alumnos expresaban todas las imposibilidades que se planteaban por las normativas, las reglamentaciones, las asambleas, en donde no aparecían como títulos habilitados para determinados espacios curriculares que sí nos correspondían. Bueno, por eso digo, el campo de empleabilidad es un campo de disputas, en donde se ponen en juego reglamentaciones, normas, cambios de normativas, como dice Pablo, instituciones, personas que son las que dirigen esas instituciones,
Y bueno, creemos que es necesario que como docentes sigamos instando a nuestros alumnos para que la formación, la trayectoria académica, en la trayectoria académica los alumnos puedan integrarse a la vida universitaria y participar en todas las funciones que desarrolla la universidad: docencia, investigación, extensión, vinculación, y que tengan una formación mucho más completa para poder insertarse al mercado de trabajo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, por último, el último subgrupo y por ende el último capítulo de nuestro libro, que está integrado por la magíster Leticia Vargas, por las profesoras Liz Varela y Úrsula Vargas, quienes analizaron dos casos: un docente de nivel secundario de gestión pública y una docente de nivel superior de gestión privada. Algunas preguntas que orientan este último eje tienen que ver con cuáles son las razones por las cuales eligieron ustedes esos casos de estudio, cómo se acercaron desde lo vincular a cada caso, qué dificultades tuvieron durante el proceso y cómo pudieron resolverlas, qué condiciones favorecieron sus desempeños como investigadoras y a su vez también qué recuperan de esta experiencia de iniciación en su formación como investigadoras. Muy buenas tardes. Bueno, creo que mucho de lo que tengo para comentar lo compartieron también con mis colegas. En mi caso, yo entrevisté a una profesora de secundaria de la escuela, una escuela pública, ¿sí?, del ciclo básico. En este caso, el espacio de ella es de formación ética. Y bueno, escuchando a la profe Deli, me recordaba mucho de lo que ella me compartía de este ausentismo por parte por ahí de la universidad, o estas cosas, estas cuestiones que por ahí se dan en asamblea en cuanto a la delimitación de nuestro título, ¿no?, como profesores en ciencias de la educación. Estos espacios que podemos tomar, que de repente en un momento, en el caso de ella, que es lo que me compartía, la mitad de su carga horaria es de la materia de formación ética y ciudadana, una disciplina que hoy por hoy nosotros no en asamblea, por una cuestión de la homologación de los títulos, de los perfiles, no está permitido. Entonces, de alguna manera, ella siente un desgano, que creo que lo compartíamos, algo que sentíamos las dos, porque yo al ser también profe en ciencias de la educación, es algo que también me tocó atravesar, por una cierta frustración, o esta falta de acompañamiento que comentaban mis colegas. Y bueno, y en cuanto a algo también que me quedó muy marcado de nuestra directora, la profe Olga Arias, la diferencia que hay entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, ¿no? Porque en este caso sí, ella también me transmitía eso, una falta de acompañamiento por parte de la directora, por parte por ahí de preceptores. Entonces, ¿cómo se ve esa diferencia? Hay una diferencia muy, muy puntual. Y bueno, lo que yo rescataba, porque bueno, mi acercamiento a ella fue por una cuestión de compañerismo. En algún momento compartimos, fuimos compañeras, y fuimos colegas también en la misma escuela. Y esto, bueno, a nosotros como docentes nos pasa que andamos de una escuela a otra, hay una cuestión por ahí, en cuanto a horarios, nos cuesta poder acordar. En este caso, pude acordar con ella para hacer las observaciones de clase, hacer un registro de sus clases, que eso valoro mucho. Valoro mucho porque yo también me veía a mí, decía, bueno, si hubiera sido que a mí me pedían observar mis clases, ¿cómo me hubiera sentido yo? Y creo que eso habla mucho de su compañerismo y también de su profesionalidad, ¿no? De permitirme su espacio para ir a observar sus clases, de registrar todo lo que fue, digamos, ese compartir con sus estudiantes. Y bueno, y la entrevista, de poder realizarla, y por qué no, la devolución que ella me hizo a partir de un texto, que justamente lo que decía acá mi compañera es lo que más rescato, digamos, lo último, digamos, como experiencia fue este texto que ella escribe, ¿sí?, del oficio del ser docente.
y que lo evoca mucho o sea, no se trata solamente de una transmisión de contenidos, que nosotros por ahí decimos, bueno, la teoría y la práctica, sino también cómo uno por ahí se involucra con sus estudiantes. Y algo que ella sentía mucho, visualizaba, que al ser chicos de una o sea, de una escuela del centro, ¿sí? Donde ella trabaja, por ahí hay cierto ausentismo también de los padres de estos chicos. Entonces uno cómo se involucra también con estos niños o con lo que pasa en su entorno. Y por ahí la frustración o el dolor de ella, lo que ella me transmitía es tan poco valorada está nuestra profesión hoy como educadores. Y más creo como profesores en ciencias de la educación, en esto de que ella me lo planteó y muchas veces por una cuestión de cómo nos cuesta por ahí insertarnos o poder acomodarnos laboralmente, que hoy, por una cuestión de nuestro título en cuanto a los perfiles, que esto que comentaba la profe Deli, todavía está en disputa. No es algo que está todavía especificado o algo que esté en concreto. Bueno, y esa frustración, ese dolor, ella también lo evoca en el texto que ella escribe. Y me pareció muy oportuno también de mi parte hacer una devolución a cuanto a todo lo que ella me permitió por medio de su entrevista, por medio de sus registros de clases. Y bueno, y valoro mucho la verdad de que ella me haya permitido poder acompañarla y de alguna manera compartir sentimientos en común con esto que nos está atravesando hoy como docentes en cuanto a profes en ciencias de la educación. Tal vez sea muy reiterativa, pero bueno, creo que es algo que todavía está ahí en auge, que es algo a discutir y que sí, yo personalmente también por ahí me siento un poco que no estamos acompañados, no sé si desde el departamento, desde la facultad, porque bueno, como dijo la profe Deli, también hay personas, hay cuestiones políticas educativas, hay muchas cuestiones por ahí a debatir que todavía ahí nosotros estamos ahí peleándola. Al ser docentes nobles no nos cuesta. Bueno, eso nada más. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso, tuve la oportunidad de hacer el trabajo de campo con una docente de nivel superior de una institución privada. Las primeras aproximaciones que se hicieron en este trabajo de campo fue a través de la observación y posteriormente de una entrevista. En estas primeras aproximaciones se pudieron visualizar algunas categorías empíricas que permiten justamente poder entender cuáles son los puntos nodales que atraviesan los docentes nobles. Entre esas categorías empíricas que se pudieron establecer, lo primero que se visualiza a través de la entrevista es la presentación que ella hace de sí misma, ¿no? Ella comienza esta entrevista presentándose como docente de una institución privada en dos carreras diferentes, el mismo año de cursado, pero dos carreras diferentes. Lo primero que ella menciona es la carga horaria. Entonces, la carga horaria en un profesorado como el de filosofía es más amplia que en un profesorado de inglés. Y al ser profesorados diferentes, tienen características propias, dinámicas propias, que inciden en la práctica docente. En tal sentido, ella señala de que al tener mayor carga horaria en el profesorado de filosofía, puede, digamos, como que ampliar o desarrollar más ampliamente su rol docente. No así en el profesorado de inglés, donde solo puede ajustarse a los puntos medulares de los contenidos prescritos. Otro asunto interesante en la entrevista realizada a esta docente es las decisiones didácticas y los criterios metodológicos que ella asume en su rol docente.
estas decisiones didácticas y los criterios metodológicos tienen que ver con el trabajo que desarrollan sus alumnos desde el primer día de clase. Y este trabajo está vinculado con las narrativas autobiográficas. Trabaja en pareja pedagógica con una colega de la carrera de inglés, y esta pareja pedagógica tuvo la misión de traducir todas las grillas que estaban en inglés. Y en este punto es donde ella menciona la necesidad de manejar el inglés, porque el campo laboral, tal como lo señalaba la profesora Olga Arias, la incumbencia del título de los profesores en ciencias de la educación es amplia. Entonces, de pronto pueden encontrar desempeñándose en carreras de inglés o carreras de francés y necesitan un dominio del idioma. Así que fue un complemento entre la docente de inglés y esta docente entrevistada, que es de Ciencias de la Educación, año 2016, año de su egreso. Un complemento ¿en qué sentido? En que la docente de inglés traducía las grillas que estaban en inglés y la docente de Ciencias de la Educación acompañaba con los criterios justamente propios de las didácticas específicas, inculcando o enseñando cuáles son los puntos teóricos necesarios para la enseñanza del inglés en los distintos niveles educativos. Retomando lo que exponía la profe Olga Arias con respecto a la incumbencia del título, tal como lo exponía, la incumbencia de Ciencias de la Educación tiene un campo amplio. Esta docente también realiza actividades de extensión, es coordinadora de carrera. Como coordinadora de carrera participa del consejo consultivo, participa de decisiones, participa de reuniones, participa de un mapa pedagógico de la institución. Y otro aporte fundamental tiene que ver, que lo he dejado de lado hace rato en la exposición, con las narrativas autobiográficas. Este es un trabajo que ella lo propone desde el primer día de clases y tiene que ver mucho con el criterio que ella adopta para su materia, para práctica de la enseñanza. Además de hacer dupla con la profesora de inglés, también hace dupla con el profesor de didáctica específica, y esto es sumamente positivo por cuanto pueden compartir distintas miradas desde los enfoques teóricos de cada área disciplinar. Bueno, con respecto a qué devolución hacía ella la facultad respecto a la formación recibida, es altamente positiva, si bien ha señalado que hubo superposición de contenidos en algunos espacios curriculares, que pudo ampliar o profundizar sus conocimientos a través del ciclo licenciatura. Y con respecto a las designaciones o a cómo se acceden a ciertos lugares, a ciertos desempeños dentro de la facultad, con un dejo, digamos, de tristeza, ella expresaba de que había ciertos favoritismos y que las designaciones traían consigo esos favoritismos, pero que la formación que recibió en la institución es altamente positiva. Bueno, finalmente, algunas cuestiones para destacar, ya finalizado este trabajo de campo, tiene que ver con la necesidad del dominio del idioma que plantea, con las experiencias, aprender a seleccionar cuáles son las experiencias enriquecedoras en los primeros años de desempeño docente, y estas experiencias tienen que ver con aquellas que las ponen en un permanente desafío de correr el límite para animarse a más. Bueno, es simplemente eso, y con respecto a las preguntas que había planteado la compañera, ¿por qué se eligió este caso? Bueno, primero por la cercanía,
porque me pareció un caso interesante. Es una docente sumamente activa, sumamente inquieta, deseosa de conocer, es generosa en el conocimiento. ¿Cuál ha sido mi experiencia como investigadora? Es sumamente positiva. Creo que el campo de la educación es un campo siempre abierto para la investigación, en todas sus dimensiones, en todas sus especificidades. Es un campo rico y que demanda justamente una permanente revisión de las prácticas docentes y sobre todo con las prácticas de los docentes nobles. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Voy a tratar de ser breve, porque yo tengo a cargo el encuadre teórico de lo que ellas han expuesto. Entonces, en ese encuadre voy a ir dando algunos planteos, 3 cuestiones voy a plantear, para poder, digamos, mínimamente desarrollar lo que tenía previsto. El primer planteo es respecto de la narrativa, porque si ustedes prestaron atención, cada una de ellas estuvo narrando la propia experiencia, ¿no? Y bueno, y la narración aparece como una de las vías metodológicas, como proceso de descubrimiento, de construcción, en cuanto a la formación en el campo de la investigación, y particularmente en la investigación educativa. Biglia y otro autor que no me acuerdo, pero ellos plantean en el campo de las ciencias sociales se produjo un cambio de paradigma. Este tema de las ciencias sociales, abandonar, digamos, y reivindicar la figura de los actores sociales, le permite superar, digamos, esto de la realidad objetiva, porque vieron que a similitud de la ciencia física, siempre intentábamos caminar como en procedimientos y en métodos por la vía de la experimentación, de la contrastación y de la comparación. Entonces, con este giro, es un giro epistemológico que se da en el campo de las ciencias sociales, es cuando ellos reivindican e intentan tomar, digamos, la narrativa, pero no solo la narrativa con un sentido más amplio, ¿no? No solo con el sentido de un relato o de una narración, sino la narrativa en un sentido profundo, como método, porque ellos sostienen de que al mismo tiempo es posible narrar, porque no sé si ustedes prestaron atención cuando Liz dice que ella en un momento sintió la necesidad de formar parte y también hacerle una devolución a la colega en términos de préstamo y de contribución también. Ella sintió esa obligación. Bueno, esta teoría, sí es una teoría, una perspectiva de narrar, sostiene que no hay 2 textos distintos, que nosotros como investigadores tenemos, o el esfuerzo nuestro tiene que estar dirigido a hacer un solo texto con quienes estamos investigando. E inclusive la particularidad, o digamos, nosotros vamos a tener como investigadoras una mirada, pero va a haber tantas miradas como sujetos involucrados estén, ¿no? O sea, estén participando de ese proceso, tanto quienes investigan como las personas investigadas. Bueno, y de ahí establecen una serie de cuestiones o de derivaciones a partir de eso. Hablan de la solidaridad. Dice que nosotros tenemos que recuperar la responsabilidad. Una responsabilidad política y la otra responsabilidad es moral. Que la responsabilidad política, en términos de investigador, a lo que nos lleva a plantearnos es
qué condiciones o qué cambios sociales vamos a proponer con los procesos investigativos. Y la responsabilidad moral es de qué nos hacemos cargo en tanto investigamos, ¿no? Así que, bueno, esa era la primera respecto de la narración. La segunda tiene que ver con distinguir qué queremos decir o significar cuando hablamos de contexto o de situar la institución educativa. Apple es el primero, pero uno de los autores que dice que cuando nosotros nos aproximamos a una institución educativa, para poderla conocer, comprender cómo funciona y cuál es su dinámica, que tenemos que situarla. Que situar no es lo mismo que contextualizar. Situar implica preguntarnos, indagarnos por cuestiones más de macroestructura, ¿no? Por las situaciones estructurales, como pueden ser la pobreza estructural, la riqueza, el poder. Entonces, porque esto no es lo que aparece cuando uno ingresa a las instituciones educativas. Él sostiene que hay lo que se hace, que uno puede hacer una contextualización de la institución educativa, que eso implicaría más bien un informe de tipo descriptivo, con las diferentes dimensiones, aspectos o áreas de la institución, pero sobre todo en términos descriptivos y analíticos. En cambio, situar la institución es ir más a lo profundo, a las condiciones económicas, sociales, políticas, entre otras, ¿no? O educativas. Bueno, esa era la segunda cuestión. Y la tercera, la tercera cuestión tiene que ver con, qué lugar nos damos nosotros como investigadores. Yo creo que, sobre todo en la Facultad de Humanidades, ya después les voy a contar una cosa, la Facultad de Humanidades creo que se fomenta, se propicia, se alienta los procesos de investigación. Y en nuestro caso, en nuestro equipo, somos nosotros 13, 14 en este momento. Entonces estamos, hemos crecido en número, pero también en calidad. Bueno, y ahí los perfiles hemos incorporado, son 3 o 4 estudiantes. Después tenemos los egresados, que en su mayoría son con desempeño acá o desempeño en otras instituciones también. Y después, bueno, docentes de acá, de la propia facultad, a cargo de las cátedras. Y bueno, y en mi caso, que yo soy una docente jubilada, que también mantengo la pasión y el entusiasmo por hacer esta tarea. Así es que bueno, eso. Bueno, muchas gracias Leticia, Liz y Úrsula por sus aportes. Con esta última intervención damos por terminadas las exposiciones del equipo de investigación y bueno, todos los aportes que tiene este libro, que creo que es para discutir, para analizar. La puesta en común de cada uno de esos aportes tiene que ver con eso y poder aportar también para repensar, porque en este caso en la Facultad de Humanidades nos encontramos en un proceso de revisión y de modificación del plan de estudio, entonces que estos aportes, estos allanamientos también sirvan para repensar esta instancia. Procedemos también a este último momento de la jornada. Bueno, antes de que terminemos, cambio de rumbo, mostramos un videito corto donde queríamos explayar algunas cuestiones en relación al trabajo realizado.
muchas gracias por el acompañamiento de ambos, bueno, a todo el proyecto de investigación, y a Olguita, nuestra directora, a Delicia Valdés, nuestra vicedirectora, bueno, a cada integrante, a Leticia que nos ha acompañado desde el primer momento, bueno, y a todas y todos los presentes. Muchas gracias.